Un cordial saludo. Quiero agradecerles la invitación. Mi nombre es el doctor Gabriel Escalona. Yo soy cirujano general. Me formé en el Hospital Universitario de Caracas. Hice el pregrado de la Universidad Central de Venezuela y además hice un fellow también en el Hospital Universitario de Caracas, donde fui docente durante un tiempo. Actualmente soy cirujano en el Hospital Sotero del Río, en la unidad de trauma y urgencias, y soy docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además de eso, soy comediante. Quiero agradecer por esta invitación a hablar un poco sobre el burnout y sobre todo lo que tiene que ver el burnout con el cirujano y con la cirugía, ¿no? Em, Evidentemente, agradecer a la organización por hacer estos eventos. Yo sé lo difícil que es organizar un evento y mantener esta unión para poder intercambiar conocimientos y sobre todo, bueno, tenerme a mí aquí. Le tengo mucho cariño al oriente del país, como podrán ver por mi forma de hablar, soy de Caracas, pero le tengo mucho cariño al oriente del país. Me llama mucho la atención la gente que estudia y que además ejerce en el oriente del país porque tiene tres cosas fundamentales que me encantan y por eso digo que yo nunca hubiese podido estudiar en Anzoátegui, por ejemplo, como porque tienen las playas, que me encantan las playas, evidentemente, del Oriente. Tienen ron y tienen truco, y esa combinación para mí es increíble, y por eso creo que no me hubiese graduado ni siquiera, o no estaría trabajando ningún día si no estaría en alguna de esas tres actividades, ¿no? Entonces quiero agradecerles. Tengo mucha gente querida en el oriente del país. Estuve un tiempo operando allá, actualmente estoy en Chile, pero cuando vivía en Venezuela iba a operar bastante para lecherías y para Barcelona, y tengo mucha gente querida. Además que mi esposa es del oriente del país y evidentemente como soy cirujano, es mi segunda esposa y evidentemente como soy cirujano también fue mi interna, ¿no? Y aquí comenzamos con una de estos prejuicios o uno de estos clichés sobre la personalidad del cirujano, ¿no? Y cuando nosotros íbamos a hacer cirugía o vamos a entrar un posgrado en cirugía o antes de entrar en el mundo médico, siempre nos parecía que los médicos y los cirujanos eran algo como esta foto, ¿no? E incluso la cantidad de bombardeo de series médicas, de eventos médicos, nos ha hecho pensar de que quizás es la vida ideal, ¿no? De ser de esta forma, todos hermosos, todos amigos, todos pasándola super cool en un hospital donde hay absolutamente de todo, y la realidad es que es otra, ¿no? Es que todos tenemos nuestra personalidad, a pesar de que quieran ver que los cirujanos somos medio arrogantes y egocéntricos. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que los cirujanos somos humildes, pero asintomáticos, ¿no? Y para eso voy a la primera parte de esta charla o esta conversación que quiero tener con ustedes sobre la personalidad del cirujano. ¿Existe una personalidad del cirujano? Bueno, evidentemente nosotros hemos visto en el hospital cómo el cirujano es esta persona que es un poco extrovertida, que se maneja de acuerdo a dar indicaciones y a tener la seguridad de que va a resolver un problema. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una alta resolución en poco tiempo de nuestra patología. Y por eso también lo agarramos como burla para otras especialidades, porque su tiempo de resolución quizás puede ser un poco más lento y nosotros siempre llegamos como a resolver todo lo que nadie puede resolver, ¿no? Pero lo cierto y lo positivo es que la personalidad del cirujano ha sido estudiada y hay una gran pregunta en este artículo que se publicó en los Annals del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra en 2018, donde trataron de ver las características de la personalidad de un cirujano con respecto a otras características de personalidades de gente que no es cirujano, ¿no? Y como pueden ver en el cuadro abajo, tienen que los hombres cirujanos tienen un porcentaje no tan alto de extroversión, pero sí de agrado, de conciencia, de conciencia y empatía, de, 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 de ser un poco neurótico, ¿no? Y de estar abierto a nuevas ideas. Y igualmente, pero una menor proporción. Por ejemplo, evidentemente las mujeres cirujanos tienen mucho más agrado y son más agradables que los hombres cirujanos, pero tienen una menos, en este estudio mostró un menor score en cuanto a la parte de ser neurótico, ¿no? Cosa que es bastante positivo para las mujeres cirujanos, ¿no? O cirujanas. Y de aquí que vemos cómo los cirujanos se manejan dentro de un ámbito en donde puede verse que nos manejamos o somos muy parecidos en cuanto a personalidad, y esto se debe yo creo mucho a la práctica y a cómo nos relacionamos entre nosotros. Incluso en las series, como pueden ver, Todd y Torque, que son unos personajes increíbles, las series Scrubs, son estos tipos que siempre están
lanzándose y sin miedo en hacer algo para poder resolver, que son unos tipos que están en un ambiente como de compañerismo todo el tiempo, excepto cuando pasa algo fuera de lo normal y ahí queda un caos, ¿no? Y eso también nos habla un poco de la personalidad del cirujano. Pero ¿qué otras cosas tenemos? En algún momento alguien preguntó, ¿será que los cirujanos somos psicópatas? Y se hizo un estudio, después de haber visto cómo los cirujanos nos manejábamos y dentro de la práctica con estos cambios de humor, con esta aceleración todo el tiempo, y se hicieron estudios haciendo scores sobre personalidades psicopáticas dentro de varias especialidades, y para sorpresa de algunos, pero no para sorpresa de nosotros, cirugía fue uno que tuvo los scores más altos. Increíblemente, pediatría también lo tuvo más alto, y esto se realizó en un hospital académico, y la conclusión fue que los cirujanos tienen una personalidad o un score de personalidad parecida a las personalidades psicopáticas, más alto que las demás especialidades, excepto pediatría. ¿Y cuáles son estas características que pueden dar una personalidad psicopática? Bueno, el egocentrismo, como ya hablamos, el ser fearless, o sea, que no tener miedo para hacer nada, tener un corazón frío, impulso de no conformidad, y también uno muy importante que es la inmunidad al estrés, y tratar de no verse sobrellevado por el estrés en situaciones muy estresantes, sino más bien tomar decisiones, y es lo que nos pasa en el día a día. Y de aquí que esto está en estrecha relación con características psicopáticas. Entonces, ¿estaremos todos los cirujanos locos? ¿Somos todos los cirujanos psicópatas? Bueno, no lo sabemos, pero sí tenemos características muy parecidas. Evidentemente esto llegó a medios ya fuera de los artículos científicos, en publicaciones como en Business Insider, en una publicación muy importante en donde hablan sobre las 10 profesiones que tienen personalidades más parecida a lo psicopático, y el quinto está los cirujanos, entre eso están los chefs, también los que manipulan o los que orientan y coordinan la parte de la aviación, y algunos agentes de seguridad pública, ¿no? Un artículo nuevo que está todavía por salir, y esta valga la redundancia, todos en los congresos decimos que nuestros artículos están por publicar, pero este artículo sí, realmente, estos resultados sí están por publicar, porque están ya como publicación impress, o sea que no ha salido todavía el número, pero ya se puede entrar la información, en donde un grupo en Holanda estudia cuál es la personalidad del cirujano. Y llegan a la conclusión que, si bien es cierto, hay muchas publicaciones que dicen que la personalidad del cirujano está principalmente caracterizada por esa falta de miedo y el estrés inmune, hay muchos cambios de acuerdo a si es un tipo de hospital y de acuerdo si es a un país o a una región. Entonces esto es bien importante, no nos pueden encasillar a todos dentro de una personalidad del cirujano, hay ciertas características, pero realmente no es una fórmula como tal, a pesar de que nos veamos tan parecidos los unos a los otros. ¿Y de dónde viene esto? ¿Dónde viene la personalidad del cirujano? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan workahólicos? ¿Por qué tenemos esa tendencia a tener problemas en las relaciones? ¿Por qué somos como ese huracán que va pasando por la urgencia, ¿no? Y esto yo creo que está muy relacionado a cómo se empezaron a crear y a formar los cirujanos. En esta foto que podemos ver acá, vemos al doctor William Halsted. El doctor William Halsted, para los que no los conocen, es uno de los padres de la cirugía moderna, que entre múltiples técnicas invenciones y protocolos para múltiples patologías, el aporte que a mí me parece como más importante que le da al mundo de la medicina y al mundo quirúrgico es establecer los programas de entrenamiento para ser cirujanos entrenados. Anteriormente, antes de la época de Halsted, el entrenamiento era: tú estabas con un cirujano un tiempo y el cirujano en algún momento decía: ya, pequeño Padawan, ya puedes ser un Jedi, ya puedes ir a operar todo lo que te dé la gana, pero no tenía una estandarización de procesos, ¿no? Halsted, quien estuvo en el Hospital Vanderbilt en New York y en donde tuvo muchos problemas, posteriormente pasó a ser uno de los grandes cuatro, uno de los cuatro que fueron los fundadores de las cátedras más importantes del Johns Hopkins Hospital en Baltimore, en la parte de cirugía. Y de aquí que él se dedica, después de mucho tiempo, a poder estandarizar cómo debería ser el entrenamiento de los cirujanos. Vale destacar, y esto es algo muy importante, que durante la pasada que tuvo por el Hospital Vanderbilt en New York, y posterior a leer los experimentos utilizando cocaína de Freud, y después de hacer muchos protocolos de investigación utilizando cocaína como anestésico, tanto Halsted como muchos de sus equipos eran adictos a la cocaína. En esta época, esta sustancia era legal,
y no se conocía tan profundamente como se conoce hoy en día, y resultó tener durante toda su vida una drogadicción profunda, una adicción profunda a la cocaína que perfiló ciertas partes o cierta forma de su personalidad. ¿Ok? Y él nunca pudo sobrellevar esto. Él, después de estar en New York, su amigo Osler se lo lleva a Baltimore para tenerlo bajo su cuidado, y una vez que no conseguían quién iba a ser el jefe de cátedra de cirugía, y él estuvo mucho tiempo trabajando en el laboratorio de anatomía patológica, perdón, Welch, su amigo Welch, disculpen la confusión, a veces los cirujanos nos confundimos, aunque nunca lo vamos a aceptar, y lo tuvo trabajando en cirugía experimental durante mucho tiempo, y le dio nuevamente la oportunidad para llevar la cátedra de cirugía del Johns Hopkins Hospital, como sabemos, uno de los hospitales más grandes y más avanzados del mundo, y tuvo su oportunidad para poder desarrollar todo esto. Tuvo una vida increíble con unos hallazgos y unos descubrimientos increíbles, pero nunca pudo superar esta adicción. Entonces el doctor Halsted crea la forma o cómo vamos a llevar nosotros hasta hoy en día el entrenamiento de cirujanos basado en la premisa de see one, do one, teach one. Ve uno, haz uno y enseña uno. Y esto es muy bonito cuando lo pones dentro del papel, pero había ya un sistema establecido que él pone, que el entrenamiento debería tener una dificultad progresiva, es decir, tenías que comenzar con los procedimientos más fáciles, es decir, llevar las muestras al laboratorio para algunos, ¿no? Y terminar en procedimientos más difíciles como un Whipple, ¿ok? Tenía que haber un sistema jerárquico, y aquí nos vamos a parar. Este sistema jerárquico era que si tú eras el jefe de los residentes, tenías un residente de cuarto año, un residente de tercer año, un residente de segundo año, y cada uno tenía que enseñarle a su R menor. Y aquí tenemos esta gran respuesta en donde cómo pasó a ser esto algo parecido a algo militar, y esta es una de las primeras respuestas a esto, ¿no? Él estableció un sistema jerárquico diciendo que debía ser de esa forma y que tú siempre debías hacerle caso a tu mayor, por decirlo de alguna forma. Evidentemente eso se ha transversado durante todo el mundo, donde se ha vuelto prácticamente una esclavitud en muchos sitios, y es algo que tenemos que luchar todos juntos para poder salir de esto, que puede haber un sistema jerárquico en cuanto a responsabilidades y en cuanto a roles, pero no tiene que ser en cuanto a abuso. ¿Ok? Otra cosa que él decía, y aquí viene el nombre de residente, es porque tenía que residir en el hospital y estar a dedicación 24/7. Y aquí es donde también se va creando esta personalidad del cirujano, porque yo tengo que vivir en el hospital, yo tengo que vivir con mi paciente, yo tengo que vivir con mi patología, yo tengo que vivir en el hospital. Y de aquí que se empezó a crear esta forma de enseñar, y esto ha ido pasando de generación en generación hasta hoy en día. Esto no es algo que salió de la nada, viene de esta parte porque era la forma o fue la propuesta de poder estandarizar la formación, que evidentemente sabemos que necesita estandarizarse para tener unos niveles mínimos de calidad. También instauró las rondas clínicas, que son las revistas, en donde a algunos la hemos pasado muy mal, otros la hemos pasado muy bien, y pasan muchas cosas. Uno de los cuentos más clásicos es que uno está pasando la revista al lado del enfermo y empieza a decir ciertas cosas que negó el paciente, como alergias o cirugías, y el paciente te dice frente al jefe que tiene 32 alergias y ha sido operado 42 veces con cicatrices que no se ven, y por ende no quedas mal en la revista, ¿no? Pero evidentemente la idea de la ronda clínica o de la revista era poder aprender con el paciente de una vez con la información que llevaban, y no hacer de la revista algo peyorativo o algo para humillar, ¿no? Y de aquí que se ha venido dañando toda esa parte en algunos sitios, no en todos, ¿ok? Pero creo que la idea es entender de dónde viene. Y lo más importante era aprender haciendo. Era aprender haciendo, porque una de las cosas más importantes de un cirujano es poder ejecutar. Y de aquí a que a veces nos sorprende a nosotros decir, mira, ¿cómo entras tú de cirujano que nunca has agarrado un bisturí y llegas el primer día y te dicen, opera? Y eso ha pasado, ¿ok? Y eso sigue pasando, y eso es algo que tenemos que tener en consideración, y es por eso, por el aprender haciendo. Y aquí lo que quiero es plasmarle cuáles eran las directrices de hacer un posgrado y de tener un posgrado, teniendo en consideración que muchas se fueron dañando poco a poco, y esto trajo como consecuencia que nosotros taláramos o creáramos una personalidad del cirujano basado en esto. Eso es lo que yo pienso que pasó, y por eso pienso que nos comportamos de esta forma, y a veces es tan difícil convivir con nosotros. Ahora bien, aquí pueden ver una foto donde está una de las primeras camadas de residentes formadas por el doctor Halsted, y pueden haber cirujanos tan
tan históricos como el doctor Cushing, el doctor Young, y ver que el doctor Follis y ver el doctor Miller en ginecología y ver toda la cantidad de cirujanos que él efectivamente formó y que además se tomó en todas las instituciones de Estados Unidos y después se tomó en instituciones europeas y en todo el mundo y ahora se mantiene la residencia de esa forma, ¿no? Y aquí es una premisa que yo utilizo en alguno de mis shows y digo, bueno, el doctor Halste fue el que instauró lo de hacer 24 horas de turno, porque la gente pregunta, ¿cómo tú puedes hacer 24 horas de guardia? Y yo, bueno, cuando tu jefe es adicto a la cocaína, probablemente puedan pasar decisiones como estas, ¿no? Bueno, tienes que pasar un día completo trabajando. Y además otra cosa que siempre le agrego es que, bueno, en esa época no había la solución para muchas enfermedades ni para muchas patologías, entonces capaz no trabajabas tanto. No, no, bueno, señora, no hay nada que hacer con usted, así que bueno, el siguiente y así yo creo que tenías más tiempo para descansar. No, pero de aquí nace un poco lo que es nuestra práctica clínica y lo que ha traído como consecuencia muchas cosas que nos afectan hoy en día en un ritmo de vida y en un volumen de trabajo que es mucho mayor. Y yo creo que viene a partir de todo esto. Evidentemente, aquí nos puede cambiar las perspectivas, es decir, de todo lo que me has contado, yo creo que hay una pequeña línea entre ser este tipo de cirujano y ser este tipo de cirujano, ¿ok? Además de ser, bueno, muy académico en revisar sus videos, pero tenemos una delgada línea en la academia, en dedicarte a un trabajo y otro lado, estar al borde de una enfermedad mental. Y esto es importante que lo sepamos, esto es importante que lo concienticemos y lo hablemos porque esto existe y es un problema hoy en día. ¿Ok? Cuando hablamos de eso, vamos al síndrome del burnout, que algunas generaciones dicen que eso no existe, que eso es algo nuevo. Bueno, el burnout es algo relativamente nuevo, pero es la explicación a muchas de las cosas que está pasando. ¿Ok? Y no es más que un síndrome de estrés relacionado con el trabajo por estar crónicamente expuesto a estrés laboral. ¿Ok? Y esto está caracterizado, estuvo caracterizado en un inicio ahorita es un poco más complejo, pero cuando se comenzó a hablar de ello, por un cansancio emocional, un cinismo y una despersonalización que trae como consecuencia que tú disminuyas tu capacidad laboral. Eso es lo principal del burnout y es algo que está en niveles como nunca antes visto en la medicina. Este fue un término que se empezó a utilizar alrededor de los años 70, ¿ok? Y cuando hablamos del burnout, y me puedes decir, bueno, pero estás cansado, descansa, bueno, pero estás exhausto, ve y haz otra cosa, tienes el cinismo, ve para terapia, pero hay que tener en consideración que si no se identifica que alguien está en burnout, puede pasar por una serie de etapas, como podemos ver en la gráfica, en donde la primera es como el honeymoon, porque crees que estás bien, pero estás recibiendo mucho estrés crónicamente, después pasas a un estrés agudo, después pasas a un estrés crónico, después pasas a un burnout, y lo peor es llegar a una etapa 5 porque tiene como consecuencia una tristeza crónica, una fatiga mental crónica, una fatiga física crónica y lleva a la depresión, que es el principal factor de riesgo del suicidio. Y el suicidio en la práctica clínica es algo que pasa y sigue pasando. Yo tengo amigos que se han suicidado, ustedes deben tener amigos que se han suicidado y esta es una de las causas y tenemos que concientizarlo porque es importante que estemos bien. Es importante ya dejar a un lado de yo puedo con todo, nada, o sea, nada puede contra mí, yo soy el dueño del hospital, eso ya pasó de moda, eso ya a nadie le importa y tenemos que estar bien nosotros para que puedan estar bien nuestros pacientes. Y aquí, hablando un poco sobre los reportes, el último reporte del 2022 que fue publicado en Medscape, que habla sobre el estrés, la ansiedad y la rabia dentro del burnout de los médicos y la depresión, podemos ver cómo los urgenciólogos son los que tienen un mayor porcentaje del burnout, los de la UCI, los ginecostetricia, extrañamente los infectólogos, aunque yo creo que esto fue un poco por el COVID, y por ahí también aparecemos los cirujanos con 44%. Vale destacar que en el año pasado había un 42% y aumentó a 47%, y estos son números importantes. Prácticamente tu compañero o tú están con burnout. Eso es así, es una estadística. Entonces, no, que ninguno de nosotros tiene burnout. Esta es la estadística y la estadística no perdona. Igual cuando se le complican los pacientes. Yo sé que nos gusta decir los congresos, a mí no se me ha complicado ningún paciente, pero si no se te complicó paciente es porque no estás operando, porque la estadística no perdona a nadie. Y cuando vemos qué contribuye el burnout, y aquí voy a uno de los principales objetivos que yo me he dado en el mundo, sobre todo en el mundo de la comedia, es que todo lo que sea burocrático, el paperwork, que es trabajar
la papelería y además el uso de historias clínicas electrónicas y la falta de respeto entre tus administradores, tus empleadores y tus colegas son los principales factores para el burnout. Por eso es tan importante que nos llevemos bien tanto en la residencia, cuando hacemos el posgrado y después cuando salimos en el hospital. Estas cosas que veíamos que el cirujano que peleaba con todo el mundo es una personalidad que tiene que pasar de moda porque a nadie le gusta y por eso yo lo utilizo muchísimo para hacer reír, para que veamos de un lado comédico cómo es no hacerlo bien. ¿Ok? Y eso pasa mucho en los posgrados. Llegan muchas quejas de los posgrados por maltrato y el maltrato no está bien. Eso no está bien y debemos de buscar la forma, porque en vez de gritarnos no nos reímos, porque no hacemos chistes de lo que hacemos, porque no nos buscamos entre todos. Además que hay mucha falta de muchas cosas, como por ejemplo no tenemos apoyo psicológico o psiquiátrico cuando entramos a un posgrado, que es tan importante. No solamente estamos en un estrés de aprender, no solamente estamos viendo cosas nuevas, tenemos responsabilidad de enfermos que pueden traer consigo la muerte. Necesitamos apoyo, nosotros necesitamos contención para ser cirujanos. Y esto viene desde todo lo que les comentaba anteriormente, cómo es nuestra personalidad, cómo estamos expuestos, cómo se han creado el entrenamiento de cirujanos. Y por eso es que es tan importante que lo concienticemos y sepamos que existe para poderlo combatir, porque en el momento que neguemos esto, vamos a estar expuestos aún más a estas cifras que son bien, bien alarmantes, como por ejemplo los elevados niveles de depresión y pensamientos suicidas en todo el personal de salud de América Latina. Eso fue publicado este año. ¿Ok? Algún compañero tuyo, quizá puede ser que tengas al lado, si no es que está dormido ya, esa persona, ese compañero tuyo puede tener ideación suicida y es importante que nos ayudemos entre todos. Y esto es lo más importante y el mensaje más importante que les quiero dar para el entrenamiento y los que están haciendo cirugía de cualquier especialidad. Esto es súper importante porque no vale la pena nunca la vida de alguno de nosotros pensando en que vas a hacer una profesión mejor. No vale la pena de verdad. Primero tenemos que estar nosotros para poder dar ayuda. Incluso hay una tendencia muy grande a personas que se están retirando del gremio de la medicina y es por esto. Y eso es muy, muy grave. Este es un artículo que escribió María Eugenia Quintana, una médico venezolana que vive en España. Se publicó en The Washington Post que decía, ya no quiero ser médica, ya no puedo con la pandemia y el egoísmo. Durante la pandemia nos afectó muchísimo los niveles de burnout y los niveles de estrés y es importante que lo sepamos y es importante que viene también una epidemia de salud mental para el gremio médico. Y esto tenemos que estar todos juntos porque si no, no vamos a poder con esto. Tenemos que pensar en nuestros familiares y tenemos que pensar en nuestros pacientes. Es por eso que yo desde hace un tiempo me he dedicado a la comedia dentro del mundo médico, de hacer reír a los médicos. Hay demasiados cirujanos que operan increíble, hay demasiados cirujanos que tienen sus resultados a punto de publicar y que más que una pregunta hacen un comentario en los congresos y esos son increíbles, pero hay pocos cirujanos que hacemos comedia y aquí estamos para hacer contención, para hacer comedia y para hacer un ambiente laboral un poco mejor. Les voy a mostrar este video un poco sobre las frases del hospital y les voy a explicar un poco de dónde vienen las frases y por qué están hechas. A ese paciente le pones una sonda, a ese paciente le pones una sonda, ponte una sonda, pónganme a mí una sonda, todos nos vamos a poner sonda, ¿ok? ¿A qué hora comió este paciente? Señora, ¿a qué hora comió? Seguro que no comió nada, seguro. Vamos a estar el kriptonita en la orina, ¿ok? Me llama a medicina interna, a cirugía, a neurocirugía, a obstetricia, pediatría, traumatología, me lo llaman ya. No, por ningún paciente, es que quiero pelear con ellos. Lo siento, muestra insuficiente. No, para esa biopsia necesitaba por lo menos 5 kilogramos de tejido. El problema con ustedes los vivos es que hacen lo que les da la gana. Hay que repetir la biopsia. Es que no te puedo mandar nada para la gripe, soy oftalmólogo. No, para el dolor tampoco sé qué mandarte, soy oftalmólogo. ¿Estás viendo bien? Yo creo que tu problema es que no ves bien. Miren, porque mejor en vez de discutir casos clínicos, nos tomamos fotos entre todos. O bueno, mejor, me tomo fotos a mí. Y esto es un poco para que vean cómo son las personalidades dentro del mundo médico y nos podamos reír de esto antes de utilizarlo para hacernos daño. Muchas de estas cosas, cuando están en caliente a resolver un problema, molestan y evitan la resolución de un conflicto. Yo creo que esto lo podemos utilizar de una forma comédica, hablar entre nosotros. Mira, el otro día hiciste esto, reírse de eso. Ahorita cuando salgan del congreso, vayan, tómense una cerveza, disfruten y celebren cada cosa que tengan porque ustedes no son su trabajo. Eso es súper importante. Ustedes no son su trabajo y siempre tiene que haber algo más. Además, tómense una cerveza por mí, que me encantaría estar allá con ustedes
Hace poco también salió un artículo de una revista de cirugía vascular, que creo que se llama Vascular la revista y todo, que decía que se consideraba como que la mayoría de los médicos tenía comportamientos inadecuados en redes sociales porque salían en traje de baño, salían tomando alcohol. Yo creo que no hay nada más humano que ser así y es importante seguir siendo humano para poder seguir siendo médico. Nuevamente, recuerden que para sanar a los demás tenemos que estar sanos nosotros. Esto es un poco una charla que quiero hacer para concientizarlos sobre el burnout, concientizar sobre la salud mental y también abrir todas mis redes y mis puertas a quien necesita ayuda para yo tratar de ayudarlo lo máximo posible. Ahí están las cuentas de redes sociales por donde me pueden contactar y realmente estoy muy feliz de haber compartido con ustedes y muy envidioso de que estén allá en el estado Anzoátegui, en el oriente del país, que es tan hermoso con sus playas. Muchas gracias, mi nombre es Gabriel Escalona y nos vemos en el camino.